Ciudades Invisibles. Noches. Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto poder encontrarnos por acá. Vamos, vamos esperando a ver si se va conectando la gente también. Sí, Yo estoy invitando por otros lados. es la primera vez para mí y creo que para Fernanda también del equipo de ciudades. Estamos innovando en la tecnología contigo. Ah, mirá, qué bueno, qué bueno. Sí, vos sabés que es interesante este espacio, o sea, esta dinámica de los espacios de Twitter. Porque si bien es lento que la gente se va sumando, después la gente se suma y deja abierto porque se puede dejar como en un segundo plano la conexión. Y nada, la gente se suma normalmente a escuchar. Por lo menos acá Ujú. recientemente tengo experiencias interesantes. O sea, suelo conectarme a un space que hace otro amigo periodista y hay, no sé, en promedio 40 personas conectadas y la vez pasada hubo un hecho justamente, un juicio político a la fiscal general del Estado y desde el programa que tengo en la radio los sábados tuvimos como 500 personas conectadas, ¿no? Wow. Una- Es muy interesante. Y aparte que digamos, del tema que vamos a estar hablando, es un tema que nos encuentra a paraguayos y uruguayos, que no nos Total. encuentra por algo lindo, nos podría encontrar por muchas tradiciones que tenemos en común o muchas cuestiones culturales, pero Paraguay y Uruguay, que aparte de que muchas personas nos pueden confundir en el mapa, las personas que viven lejos, nos encuentra con este tema que tiene que ver con el narcotráfico, que tiene que ver con las iglesias, que tiene que ver con la política, y, y bueno, la verdad que bueno, yo en lo personal, te lo comentaba, tengo mucho vínculo con Paraguay y he tenido la posibilidad de ir muchas veces, mucho cariño a la tierra paraguaya. Qué genial. Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes, Nicolás. Hoy nos quedó pendiente esta entrevista en la mañana de Ciudades Invisibles y estamos tratando de cumplir con nuestros Ujú. oyentes. Ya estamos viendo que algunos de los que están todos los días prendidos en la mañana al dial ya se están conectando. Y bueno, haremos Sí. una columna de los dioses están locos especial Nocturna, es para una no columna quedar. nocturna. Ahí va, yo estoy bien oscura, para no quedarla debiendo y porque es un tema que interesó muchísimo cuando lo planteamos en la placa y es un tema, como vos decías, que tanto uruguayos como paraguayos y América Latina, te diría, nos es Sí, transversal a todos y todos lo estamos padeciendo y viviendo. sí, y aparte que en Uruguay, Leonardo, en estos días, pero especialmente en estas últimas 72 horas, ha sido un tema que los grandes medios de comunicación que habían evitado hablar de este tema este último año, ya no está habiendo forma de no hablar del tema. Yo me acuerdo la primera vez que tuiteé algo sobre Marcet y bueno, me parecía como que bueno, había como un desconocimiento total y bueno, creo que ahora sí nadie puede negar que es un relevante, ¿no? Como eh, este, este, este tema. Sí, Nico, es que la cuestión con Marcet, o sea, aparte que es lo que está reflejando este caso de Sebastián Marcet, del pastor Infram, el operativo Ultranza, el involucramiento de la Europol, de la DEA, estructuras políticas, instituciones religiosas, lo que demuestra en verdad es cómo en los últimos años se viene montando una estructura criminal que utiliza como principal ventaja el sometimiento a actores políticos incluso, ¿no? Las medidas laxas de control de los estados, y bueno, ahora veo que en Uruguay está estallando el tema de los pasaportes, ¿no? Del pasaporte como un asunto de Sí, relevancia. Así acá que, está, acá está saltando lo del pasaporte, pero lo del pasaporte que parece algo como es la punta del iceberg, parecería de una red que Marcet, aunque vivía en Paraguay, su red política y su red empresarial probablemente también, la utilizaba también en Uruguay porque no llega a obtener este pasaporte express de ninguna forma tradicional, digamos. claro.
Este, sí, Leo. No, efectivamente, y justamente el caso de Marcet se vuelve muy pintoresco en Paraguay por su vinculación con el fútbol. Marcet en algún momento se hace pasar acá como un gran empresario del espectáculo, como un empresario, como un futbolista, o sea, negocia con un futbolista paraguayo muy reconocido, portar la principal camiseta del equipo. Se involucra en dos equipos de fútbol, uno de ellos que tiene nada más y nada menos que el nombre de una persona vinculada a la industria del tabaco y que lleva el estadio, el estadio del Club Deportivo Capiatá, donde jugaba Sebastián Marcet, lleva el nombre de un diputado del país que está siendo investigado por vínculos con el lavado de dinero a partir de una empresa exportadora de tabaco que estuvo involucrada en las investigaciones del esquema a ultranza y que esas investigaciones van directo a pagar en facturaciones de una tabacalera que tiene con el expresidente Horacio Cartes. El esquema realmente es impresionante porque uno dice, uno quiere empezar explicando todo y no sabe Claro. por dónde empezar, ¿no? Sí, Entonces, es tal cual, porque la conversación. es verdad que va a ser una conversación que bien como una red, que es una red con muchas capas, que tiene una capa política, una capa futbolística, una capa empresarial, una capa religiosa, regional, nos toca empezar a desentrañar esto y sin duda que otro hecho que quizás en la memoria de los uruguayos no está tan presente es cuando el tío de Horacio Cartes venía en un helicóptero o una avioneta, algún vehículo de transporte aéreo que no recuerdo si era helicóptero o avioneta, y tuvo un incidente con un gran cargamento de estupefacientes acá en nuestro país, y Marcet estaba vinculado ya a esa situación. Y bueno, empecemos para ordenar, Leo, contándonos cómo es esta situación del narco y la política, un poco más allá incluso del caso puntual de Marcet. ¿Cómo está la cuestión del vínculo de la narcopolítica en Paraguay? Perfecto. Bueno, según en los últimos años, la narcopolítica se volvió un tema de suma preocupante, muy preocupante en Paraguay por varios factores. Primero, porque se vio la incorporación de políticos a espacios electorales, a ocupar bancas en el Congreso. Se cambia el sistema electoral desde las últimas elecciones, habilitándose un sistema desbloqueado, que quiere decir que las candidaturas pueden ser promovidas individualmente y por eso también la política se volvió algo súper costoso y ostentoso. Entonces, también la política ostentosa, en algún modo, parece ser un mercado interesante para la narcopolítica. Esa es como una dimensión general. La otra cuestión es el sicariato. En los últimos años, la cantidad de casos de sicariato en las principales capitales del país, particularmente en la zona norte, que históricamente estamos hablando en Paraguay, una zona próxima a la frontera con Brasil, una zona próxima a Pedro Juan Caballero, Punta Poná, Concepción, Amambay. La narcopolítica, por un lado, el narcotráfico como una estructura local y una estructura intermediante con primer comando capital, con el comando Vermelho de Brasil, la instrumentación judicial para darle medidas de libertad o de impunidad a narcotraficantes o integrantes de la cadena, se volvió algo cada vez masivo y creció hasta el punto de que en los últimos años en la propia ciudad de Asunción empezaron a aparecer casos de sicariato. Y eso normalmente le llaman como una cuestión bastante discutible la mexicanización de la política, pero en verdad esto no responde a una localidad ni referencial a México. Hoy es una realidad latente en Paraguay y por una cuestión importante. Paraguay se volvió un lugar estratégico para la distribución de la cocaína para el mundo. Desde el 2008 empezaron a haber reportes donde se empezaban a encontrar que las rutas vinculadas al tráfico de cigarrillos, vinculadas a la trata de personas, vinculadas al narcotráfico interactuaban casi por los mismos circuitos.
Y eso se sumaba como flexibilidad para el tráfico de armas, para el contrabando de todo tipo. Y esas redes, de algún modo, no funcionan solamente como una cuestión binacional, por decirlo así, en la frontera con Argentina y Paraguay, o con Paraguay y Brasil, o Argentina y Paraguay. Lo que pasa Esto es ya que, supera la clásica visión que tenemos de la triple frontera como un punto caliente complejo, ¿no? exacto, exacto. Los puntos de distribución se empezaron a instalar a 40 minutos de Asunción. Los puntos de distribución estaban en la zona de frontera seca. Los puntos de distribución estaban en los puertos, o sea, se encontraban grandes volúmenes de droga en tachos de pintura, pintados de carbón como carbón. Se encontraban en suelas de zapato, se encontraban en pisos que se exportaban a Europa. O sea, entonces daba la pauta de que ya no era solamente un mercado mínimo, sino que era una estructura que tenía intermediación, que tenía arraigo territorial y que funcionaba en Paraguay por varias cuestiones. Una es el no control del espacio aéreo. Un montón de avionetas aterrizando en un montón de pistas clandestinas, funcionando, usando a Paraguay como un punto de distribución, donde la cocaína cruzaba particularmente desde Bolivia a Paraguay, inclusive en avionetas, por dentro de Paraguay, dentro de avionetas, y llegaba a los puertos, y de los puertos se distribuían, llegando incluso a puertos uruguayos, a zonas francas, a puertos de Argentina, y saliendo hacia Europa, llegando a los puertos de Amber, en Bélgica, llegando a aterrizar en lugares como Alemania, llegando a encontrarse vínculos entre la mafia calabresa italiana y sectores del narcotráfico paraguayo. Y en el 2018 ahí se involucra más la Europol, diciendo: paren, que este caso está superando lo que pueden hacer los estados en América Latina. O sea, el control, nos están Sí. saltando los controles, y a nosotros nos están inundando de droga. Entonces ahí se mete también la Europol a poner como una prioridad el control, como una lógica inversa, controlando lo que pasaba en Europa, empezando a investigar los lazos con Paraguay, y a partir de ahí tratar de fortalecer la cooperación con los gobiernos de la región, por decirlo una dimensión. Y lo mismo también con la DEA, que si bien sabemos que tiene histórica presencia, tenemos una postura, quizás es una postura muy discutible, digamos, la lógica del combate a las drogas en América Latina. Lo que vimos es que Paraguay se volvió un asunto preocupante porque tenía un punto importante de distribución de droga. Esa droga, como el tráfico de cigarrillo que entraba en contrabando, que se distribuía con redes clandestinas, con redes vinculadas al crimen organizado, ya no solo en Paraguay, llegaban a Holanda los cigarrillos, llegaban a Colombia, a México, a Chile, a Argentina, a todos lados. Particularmente una de esas grandes empresas, la del expresidente Horacio Carter. Todas esas redes del cigarrillo, por su venta a un precio ínfimo, servía como una gran estructura al lado de mí. Cigarrillos que también llegan cigarrillos que también en estas latitudes llegan. Y ahí mencionaste una ruta que para los uruguayos posiblemente sea una ruta que nos suene a unas noticias del año pasado y el año anterior, que es la ruta Montevideo-Hamburgo, Montevideo-Alemania, que en verdad es Paraguay, Nueva Palmira, que es un puerto acá, y Paraguay, Nueva Palmira, Alemania, cargamentos de soja, también sectores vinculados a la política y a la producción sojera mezcladas en estas redes de narcotráfico. Claro. Y hay que entender que en países como los nuestros, donde la exportación de materia prima en cantidades exorbitantes hace que ser un empresario a nivel local o tratar de posicionarse y blanquearse implica un contacto directo con muchos de estos sectores exportadores. A veces las cadenas se integran en lo legal y en lo ilegal, ¿no? Muchas veces estos emprendedores de lo ilegal generan negocios de fachada. En el operativo Ultranza se encontraban cómo montaban, por ejemplo, un gimnasio, cómo montaron, por ejemplo, un taller mecánico, o cómo montaban, por ejemplo,
una iglesia, ¿no? Una iglesia, y después encontraban que en verdad la familia o los familiares también tenían iglesias con otros nombres y que encontraban que esto realmente se replicaba como una práctica, ¿no? Una práctica que ya viene, no es nueva, o sea, Sí. sabemos que a nivel regional, tras el auge, digamos, de las nuevas derechas o de los surgimientos de los grupos ultra, empezaron a utilizar las figuras de la fe, de la religión, como una excusa de controles, de mecanismos de De lavado. evadir y de evadir controles. Exactamente. Contanos un poco cómo fue, porque yo fue en ese momento que me enteré de esta noticia, Marcet, cómo fue el operativo, contextualizá un poco cómo fue ese operativo, que intervino la DEA también, ¿no? O intervino no solo la policía paraguaya, cuando hicieron todos los allanamientos. Exacto. Bueno, a ultranza es el operativo central con lo que estalla este asunto, ¿no? Un operativo que fue dirigido por la Secretaría Nacional Antidrogas del país estamos hablando, muchísima presión internacional, porque yo hago énfasis en esto. Los informes que terminan derivando en el operativo Ultranza, un operativo coordinado con la Secretaría Nacional Antidrogas, la Unidad de Investigación Sensitiva de la Senat, la Dirección de Aduanas, la Agencia Nacional de Drogas de Estados Unidos, la Europol y la Policía Nacional, van de cara a desmantelar un sistema, una estructura de más de 100 millones de dólares, que tenían avionetas, que tenían estancias, que tenían en total 71 inmuebles y depósitos, un complejo deportivo, un hangar, 9 establecimientos ganaderos, 6.000 cabezas de ganado, una estructura que tenía 41 tractores, en fin, una bestialidad, embarcaciones, un helicóptero, 13 aeronaves, una estructura que si la tenía que combatir un operativo simple, digamos, policial, iba a ser insuficiente, ¿no? Y ahí se encuentran que en verdad cuando se hacen los allanamientos, habían muchísimas personas involucradas, en la primera instancia y posteriormente otras. Entre ellos, por ejemplo, familiares de apellido Couve, que eran candidatos políticos de la ANR, eran los titulares de algunas de estas empresas y que tenían una empresa que a la par le proveía recursos, o sea, productos al Estado paraguayo, ¿no? Que es el grupo Tapiracuay S.A. Y esta empresa tenía como una unidad de venta de lanchas, tenía como una unidad de venta de vehículos, una maquinaria enorme, por un lado, dentro de esta estructura. Entonces ese clan de los Couve, John Sostrow, otros, tenían una unidad más comercial en la zona urbana y más de la infraestructura vehicular. Después encontraban que ellos también y otros tenían, por ejemplo, estancias, ¿no? Un montón de estancias con cabeza de ganado, y encontraban también que en la medida que iban pasando los días se encontraban personas más sospechosas y vínculos de esta estructura criminal con otros sectores del crimen organizado. Y ahí empezaron a aparecer vínculos, por ejemplo, con el tabaco. Cómo en verdad habían interacciones entre las personas que estaban identificadas con sectores que están vinculados a reportes de producción de cigarrillos y contrabando de cigarrillos que proveen al primer comando Capital o al comando Bermelo. Empezaron a aparecer reportes, como el caso de Sebastián Marcet, donde recientemente se sale a luz que incluso 9 meses antes del operativo Ultranza, que termina en esto y donde ya Marcet ya no existía, ya se había borrado, la fiscal general, o sea, la fiscalía, en realidad, tenía reportes facilitados por el gobierno uruguayo, facilitados por otras autoridades, incluso intervenido por la policía, donde le decían: acá están estos sujetos con esta sospecha, en Uruguay tuvo estos antecedentes y hay que tomar medidas, y la Fiscalía de Paraguay no tomó ninguna medida por 9 meses antes. Entonces, supuestamente esos reportes corrieron con total impunidad fiscal, sin una medida pronta de acción, y terminó al fin y al cabo generando la fuga hasta hoy de Marcet
que incluso estuvo en Dubái y que en todos esos procesos, bueno, ya tiene como un antecedente ahí de conseguir mecanismos legales para poder mantener su existencia o su estadía por fuera de estos países donde hoy está bajo control a nivel global con un reporte de alerta roja de Interpol, ¿no? Entonces, el operativo Ultranza fue el operativo que pone a Paraguay en la escena regional con mucha fuerza. Ya existieron otros operativos antes, pero pone a Paraguay bajo la escena de acá esto ya se desbandó y hay que tomar medidas. Y esto se da en un contexto también geopolítico. Yo no le quiero restar mérito a esa mirada. ¿Por qué Paraguay se vuelve de tanta relevancia de golpe, no? Porque este capital, en simultáneo, una de las centralidades, el narcotráfico siempre existió como ruta en América Latina y existe, sigue existiendo en otros países también. El punto es cuando el lavado de dinero se triangula por el sistema bancario, entra al sistema bancario, entonces el dinero narco en realidad está financiando proyectos de todo el empresariado local, ¿no? Cuando el narco mete la plata al banco y el banco empieza a generar interés sobre eso y el banco utiliza triangulación de dinero y transferencia por sistema SWIFT a bancos americanos, en verdad el dinero narco está llegando a Estados Unidos. Y ahí es donde aparecen los reportes de lavado de dinero global y dicen, Estados Unidos es el principal, o sea, hoy es el en primer lugar en el mundo, país con mayor tasa de lavado de dinero por justamente la centralidad que tiene su banco. Y desde que asume Joe Biden, lo toma él como un asunto de seguridad nacional, donde dice, el lavado de dinero hoy amenaza la estabilidad política de Estados Unidos, porque ese lavado de dinero viene de oligarcas rusos, porque ese lavado de dinero viene de negocios chinos, porque ese lavado de dinero viene de carteles criminales, y porque ese lavado de dinero hoy puede comprar inmuebles también en Estados Unidos. Claro. Entonces, se le arma un abordaje político también que es distinto desde que asume Joe Biden de lo que era antes en cómo abordar el asunto. Y bueno, y ahí empiezan una serie de sucesos acá, ¿no? Visita de funcionarios de la DEA, después declaraciones políticas, un nuevo embajador de los Estados Unidos, declaraciones de la embajada de los Estados Unidos. El problema ya afecta en dimensiones políticas. Eso te quería comentar porque viendo las noticias de Paraguay últimamente, prestando más atención, he visto que el embajador de Estados Unidos está teniendo un protagonismo muy importante y declarando personas peligrosas y no gratas a distintas personas del sistema político paraguayo. Entonces, en embajada de Estados Unidos, casi en un rol de contralor. ¿Cómo se está haciendo ese rol? Ese rol uno puede darse por sorprendido cuando están las noticias, pero en la realidad es que Paraguay históricamente es un país subordinado, y no lo digo en términos meramente estigmatizantes, lo digo en términos, digamos, lo más objetivo posible en lo que es una lectura geopolítica y de poder. Estados Unidos es una potencia con vocación imperial, como lo fue el Imperio Romano, como en algún punto lo es Brasil, según su libro Blanco, etcétera, que tiene una mirada de poder extraterritorial. Y Paraguay históricamente estuvo en esa órbita de los Estados Unidos, ¿no? Un país central en el operativo Cóndor, un país central y afectado cuando hay la transición de Carter, digamos, en la agenda de derechos humanos que genera la caída del propio dictador que ellos sostuvieron. Un país donde líderes políticos fueron frenados, digamos, por su práctica autoritaria, etcétera, pero bajo una atenta mirada y una activa participación del embajador americano. Un país donde, por ejemplo, Horacio Cartes intenta la reelección en el 2017 y en 24 horas aparece un representante del Departamento de Estado para el Hemisferio Sur. Paraguay históricamente tiene una posición muy cercana, y ahí yo había hecho un hilo también sobre el punto que refleja eso, ¿no? Paraguay históricamente con los Estados Unidos tiene esa relación, pero bueno, ahora toma una nueva matriz de relevancia porque hay un contexto electoral y Estados Unidos está tomando decisiones que inciden directamente en la posibilidad de elección de los paraguayos, ¿verdad?
Eso es fuerte en algún sentido, digamos, pero lo más fuerte es que se normaliza y se acepta, y en verdad es en algún punto popular para algunos sectores y bastantes, por la inacción de la fiscal general, por la inacción de los mecanismos de control y sanción, por las investigaciones. Imagínense que de Horacio Cartes hay reportes donde Tabesa, que es la productora de tabaco, tuvo infiltrados de la DEA y ya se hablaba de estructuras de lavado de dinero, ya se ha investigado estructuras de lavado de divisas a través del Banco Mumbai en su momento. En el caso de Hugo Velázquez ya habían hablado de vínculos con empresarios, financistas de Hezbollah. Desde el 2018 Estados Unidos fortalece su agenda en Paraguay y hace una sanción a actores de la triple frontera y mete en sus reportes globales de Hezbollah diciendo Hezbollah como un grupo que ellos buscan combatir, que está ligado al financiamiento de Irán, que es como su actor público enemigo, por lo que implica su desarrollo nuclear, etcétera, y una amenaza a su seguridad. Está en la triple frontera financiándose a través de empresarios que colaboran con Hezbollah. Y ahí sancionan a Barakat. Y ahí se dan como una de las primeras sanciones fuertes, donde se declaran personas sancionadas por el Departamento de Tesoro y con causales judiciales en Estados Unidos, como la última extradición de Barakat. Y empiezan también... Leonardo, a mí me quiero tener una información. Tú sos abogado, sos comunicador político, estás siguiendo este tema, pero la prensa en general en Paraguay ha seguido este tema, tiene este tema en carpeta, está atrás investigándolo y siguiéndolo, porque a nosotros nos da la sensación que acá en Uruguay por redes este tema explota, pero en la prensa, la gente afuera de nuestros círculos de las redes sociales no está hablando del tema. Sí, mira, acá los medios lo empezaron a cubrir, pero te voy a ser sincero, digamos, con una profundidad muy discutible. ¿Y por qué? Primero porque, sin duda alguna, el desnudar los vínculos del crimen organizado, el lavado de dinero y de empresas de papel en Paraguay amenaza directamente al sistema financiero, y ellos lo saben. Y en algún punto, porque Paraguay hasta la semana anterior, o sea, hasta hace menos de 3 semanas, estaba en plena inspección de Gafilat, que es un examen de control regional que lo hacen en los distintos países, que busca calificar a Paraguay en su situación de control, de prevención de lavado, de terrorismo, de tráfico de armas, de no proliferación de armas nucleares, un montón de cosas, y de cómo funcionan los mecanismos de control en el país. Y Paraguay está en ese proceso de examen con un montón de reportes de lavado, de narcotráfico, de todo. Entonces, como todos tenían un miedo enorme por las consecuencias que podía traer eso al sistema financiero en caso de que no se pasara el examen. Al final, Paraguay pasa el examen con una calificación moderada y un informe que está a puertas de salir. Ese informe que está a puertas de salir va a desembocar sin duda alguna en una nueva crisis política, porque se van a ver qué actores tuvieron responsabilidad en ese proceso. Y los medios quisieron cubrir los hechos de forma muy aislada y muy coyuntural, ¿no? No establecieron equipos de investigación, por ejemplo. No hay un equipo de investigación desde marzo, febrero, marzo, que empezó a salir esto, hasta hoy. No hay ningún medio grande tiene un equipo de investigación que esté dándole un seguimiento, hurgando a los actores y a las empresas involucradas. Las revelaciones que hay, como pasó también con el Observador de Uruguay o con otros medios, hasta el momento, más allá que allá se están haciendo indagaciones con actores políticos y demás, muchas de las informaciones que se disparan surgen a partir de filtraciones de las propias entidades de seguridad, de la policía, del Ministerio Público y de la Secretaría Nacional de Antidrogas y de la Secretaría del Lavado de Dinero. Entonces, en verdad es muy preocupante la situación porque están todas pinchadas las estructuras del Estado. O sea, y se van revelando informaciones por fragmentos en función a una disputa política coyuntural. No,
como verán, yo les decía al inicio, no sé por dónde empezar el mapa para contar esta historia, porque también de algún modo, desde febrero, marzo hasta hoy, la historia se cuenta por fragmentos. Entonces, todos los días hay un hecho nuevo y se dispara una nueva dimensión de la estructura, pero hasta el día de hoy no hay mucha dedicación a generar una narrativa, un gráfico de actores donde la ciudadanía en verdad puede involucrarse o entender o cubrir o seguir la noticia con mayor énfasis. Se hacen esfuerzos y el tema está en agenda, sin duda alguna, pero está en la agenda sometido a la interna partidaria de la ANR y las próximas elecciones presidenciales en Paraguay, sometido al actuar coyuntural de los Estados Unidos con las declaraciones políticas y sometido también a los miedos dentro del empresariado de no saber dónde termina esta estructura. Sí, aparte, acá en Uruguay que recién se están empezando como a hablar más en serio del tema, uno empieza a vislumbrar que esto no es de un círculo tan estricto ni tan cerrado, sino que son vínculos muy amplios y, y con vínculos con las jerarquías, del poder. Hablaste entonces de la estructura, digamos, de cómo fue ese allanamiento. ¿En qué fecha fue el allanamiento, el primer allanamiento importante? Sí, el primer allanamiento se dio a inicio de este año, te digo la fecha exacta. Sí, pero Era estamos hablando de febrero. el 22 de febrero del 2022. 22 de Imagin- febrero. Imagínate que pasaron 7 meses casi para que en Uruguay estallara el tema. Exacto. Como tema, yo recuerdo haber estado en un medio importante de este país hace un mes y haberle dicho a todo un equipo de producción, che, vamos a hablar de Marcet, y nadie sabía de quién él estaba hablando. este, y, y este caso de Marcet también tuvo una vinculación muy fuerte con un hecho muy preocupante que fue el asesinato de un fiscal paraguayo en Colombia, ¿no? Contanos un poco de ese punto. Bueno, se da el caso de Marcelo Pecci. Marcelo Pecci, un fiscal, como le llaman los medios colombianos, un fiscal antimafia, se vincula, él tenía grandes causas vinculadas a lavado de dinero, a crimen organizado, e inclusive a actores que estuvieron vinculados a terrorismo en algún punto regional. Era una persona, digamos, uno de los fiscales más reputados dentro del ámbito de la fiscalía, que de por sí goza de muy poca reputación, hay que decirlo. Uh-huh. Y se va, él decide darse una luna de miel en las playas de Bauru, Colombia, y se decide ir con la esposa que estaba embarazada. Acaba de revelarse ese proceso de estar embarazada, de casarse. Unos días antes ella publica en sus redes sociales que ella publica que se va a ir que estaba camino a Colombia. Y bueno, ahí empieza el operativo de sectores que están en pleno proceso de investigación, y una de las tesis es que Sebastián Marcet fue uno de los promotores del asesinato de este fiscal Marcelo Pecci. Y bueno, él se va a Colombia, en plena playa cae un vehículo frente al fiscal, agarra, dispara, lo mata. Y esto termina siendo un escándalo binacional, ¿no? Declaraciones del gobierno colombiano desde el punto cero diciendo este crimen hay que combatirlo, disponibilizando colaboraciones entre el Ministerio Público de Colombia y el Ministerio de Paraguay. Todo un furor acá de indignación, tristeza dentro de la propia fiscalía, que lo que revelaba es que la fiscalía no tenía un mecanismo de control y seguridad para los propios fiscales, lo que evidencia que el crimen organizado tenía mayor cooperación transnacional que lo que tenía los propios estados, y revela también de algún modo que había un sector del crimen organizado siendo investigado ahora o que haya tenido consecuencia anterior por medio de una investigación suya, que quería su cabeza. Y se empiezan a especular investigaciones. Porque este fiscal estaba investigando qué cosa.
digamos? ¿Se sabe? Exactamente, él estuvo involucrado en varias causas, ¿no? En algún punto se lo vincula al operativo Ultranza, se lo vincula al caso de Barakat, se lo vincula al caso, a casos de operativos de justamente un narcotraficante que en breve te dio el nombre que había sido condenado. Ujú. Y entre esos un pope del narcotráfico colombiano, ¿no? En breve te digo el nombre que no me lo estoy O sea que acordando. estaba, digamos, en este fiscal conocido como con su perfil de antimafia, Claro. venía trabajando sobre varios casos vinculados al narcotráfico, no solo el caso de Marcet del operativo Ultranza, sino de otros narcotraficantes. Exacto. Y Eh, narcotraficantes, ahí te digo el nombre. Uno de los casos importantes fue un asesinato en la ciudad de San Bernardino, una ciudad Ujú. veraniega, Sí. plena fiesta, donde asesinan a una influencer muy popular en Paraguay, en pleno concierto. En pleno concierto estaba tocando una banda muy conocida y agarran y entran entre tres personas cercanas ahí, disparan, la matan. En pleno concierto termina muerta esta influencer, se suspende el concierto, todo transmitido en vivo. Lo que muchos Wow. decían, esto es un mensaje, esto más que un asesinato, un ajuste de cuentas, es un mensaje político contra alguien, ¿no? Eh, y desde ese suceso no pararon de suceder uno detrás de otro, otros, ¿no? Como el asesinato de la empleada de Marcet. Acá había una empleada doméstica, o sea, mejor dicho, no Marcet, del clan Infram, Del fiscal. que enseguida vamos a hablar un poco de eso, que fue asesinada en la puerta de su casa, ahora cuando empezaron las Ujú. investigaciones. O el asesinato de Mauricio Schwarzman, quien Sí. era otra persona investigada por Marcelo Pecci, asesinada en un barrio de Asunción el 12 de septiembre del 2021. Estamos hablando meses antes de Ultranza, ¿no? Donde se lo vinculaba a él con tráfico de drogas, con estructuras inclusive financieras que estaban sostenidas y tenía vinculaciones con un político que ahora fue procesado, que es Juan González Daer, que estaban vinculados por casos de usura, estafas, un montón de cosas. Ujú. Entonces, y otro de los casos es el caso de Hijazi, ¿no? O sea, uno de los fiscales que estuvo involucrado en la investigación y condena que posterior, digamos, ¿verdad? Posterior extradición de Qasem Mohammad y Hijazi Ujú. a Estados Unidos, también lo tenía como referente a Marcelo Pecci. En fin, Marcelo Pecci estaba vinculado en causas de mucho interés de los Estados Unidos, estaba vinculado en mucho interés de investigación de narcotráfico con Brasil, perdón, con Colombia, y Ujú. estaba involucrado en las investigaciones más recientes de la espectacularización del narco en Paraguay y del sicariato en Paraguay. Entonces, él de algún modo era un símbolo que, eh, que, que, que termina siendo asesinado por los propios carteles que investigaba, presuntamente, ¿no? Porque las investigaciones están en curso. Sí. Una pregunta más que también para aclarar, porque tú mencionaste un partido político que es ANR o ARN, Alianza Nacional Republicana, ¿no? Asociación Nacional. Asociación. Pero también mencionaste el Partido Colorado. Explícanos un poquito qué son estos partidos, porque en Uruguay no tenemos tanta referencia. El Partido Colorado sí es el más conocido, pero explícanos un poco cómo es este vínculo entre el narco y los partidos políticos, digamos. Bueno, en Paraguay hay dos partidos tradicionales creados posterior a la Guerra de la Triple Alianza, la infame Guerra de la Triple Alianza, ¿no? Ujú. Bien lo conocerán también uruguayos porque Sí, fuimos eso lo testigos conocemos, sí, claro, lamentablemente. en aquel momento el Partido Blanco y el Partido Nacional de Uruguay. Bueno, como hablar del Partido Blanco y Nacional de Uruguay es hablar en Paraguay del Partido Colorado y el Partido Liberal. Son los dos partidos tradicionales. Y el Partido Colorado es un partido centenario, es un partido creado a finales del 1800 y es un partido que fue el partido que termina instituyéndose ya sin transición política desde 1947.
Desde 1947 se da una guerra civil y años posterior ellos asumen ya el poder, ya con mucha fuerza violenta, con un exilio masivo a nivel regional, y posterior instalando una dictadura militar que fue la estructura de Alfredo Stroessner, que duró 35 años. Ujú. Esa sostenibilidad en el gobierno, uno dice, bueno, posterior a la dictadura tiene que caer el partido del dictador, ¿verdad? Pero no pasó eso. Lo que terminó pasando es que vino a gobernar la transición a la democracia el propio consuegro, digamos, el propio, sí, Andrés Rodríguez, un militar del equipo de Alfredo Stroessner, es el demócrata que 10 años antes era reportado por Estados Unidos como el cabecilla, el jefe de la heroína en América Latina. O sea, ya en los últimos 10 años de Stroessner, Paraguay estaba en la mira regional por ser una ruta justamente del tráfico de heroína, del contrabando, etcétera. Y él aparece en los reportes 10 años después porque la transición se tenía que dar y ya era insostenible. Lo ponen a él como presidente, unos años después muere, ¿no? Pero a partir de ahí, todos los gobiernos fueron colorados, del Partido Colorado, hasta recién el 2008, cuando el Partido Colorado pierde las elecciones generales en manos de Fernando Lugo, y Fernando Lugo llega al poder, permitiendo la primera transición, digamos, o cerrando, digamos, lo que algunos llaman la transición a la democracia en Paraguay. El problema es que ese gobierno no se terminó y fue interrumpido en el 2012 con un juicio político / golpe parlamentario, como también se le llama. Sí. Y ahí vuelve, temporalmente completa el periodo del Partido Liberal y ya llega Horacio Cartes al poder y se reproduce ya otro gobierno colorado con Mario Abdo Benítez, que es el hijo de una de las manos derechas de Stroessner. Entonces, ese partido tradicional colorado que sostuvo las estructuras o tuvo personas vinculadas durante todo este periodo de manejar el Poder Judicial, de manejar la Fiscalía General, todas las instancias de control, es la que hoy está en la mira porque sus tentáculos están muy ligados con estos espacios de poder, ¿no? O sea, donde hay exenciones fiscales, donde hay territorios no controlados, donde hay fronteras no monitoreadas, donde no hay radares de aviones, casualmente hay actores del Partido Colorado vinculados con el poder y con los actores que tienen dinero para sostener sus campañas en esa zona. Y ahí empiezan los vínculos y aparecen muchos vínculos tras el operativo a ultranza de líderes colorados de ambos movimientos partidarios fuertes que están en este momento, ¿no? Exacto. Y entonces los dos partidos políticos, o sea, tanto ANR como el Partido Colorado están vinculados con candidatos y personas, y ahí es donde también acá se nos prende la luz amarilla, por lo menos los que queremos, o los que estamos viendo entre líneas, que el vínculo entre la financiación del narcotráfico a la política no es tan lejano, o sea, es algo muy cercano la financiación de candidatos políticos, ¿no? Por parte del narcotráfico. Cosa que en Colombia tiene mucha larga data, en Paraguay esto ya está emergiendo claramente. No, esto es una cuestión que emerge, pero ya es casi una cuestión normalizada, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años nosotros hablábamos ya en la facultad de narcogremialismo, porque decíamos actores vinculados que nosotros ya sabemos, porque era como secreto a voces de que habían actores que se codeaban con narcotraficantes, que se codeaban con actores de la Triple Frontera, etcétera, y aparecían con plata y con campañas electorales para un centro de estudiantes, imagínate. O sea que la novedad entonces de esta situación es que aparecen la narcoiglesia y el narcoclub de fútbol, digamos. Exacto, ya. El dinero narco en todos estos años se encargó de descentralizarse. Y ese es el problema, ¿no? Es como un cáncer. Vos no sabes dónde te termina, ¿no? O sea, y que amputás un lado y te sigue reproduciendo el cáncer por otro y no, es una enfermedad difícil de curar y en cuanto la vas tratando también genera sus dolores y sus flagelos, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Hoy en el fútbol es un problema. Hay actores de la dirigencia futbolística que fueron investigados por lavado de dinero en clubes. El caso de Marcet afecta a 2 clubes de fútbol. Que yo me acuerdo en ese momento que se dan todo hecho de Marcet, esos 2 clubes estaban en el centro mediático, ¿no? Porque Deportivo Capiatá ascendía a la primera división,
Ujú. modernizaba su estadio, su técnico, después el mismo técnico es el que se va a Rubio Ñu, y en Rubio Ñu era el otro club donde también se involucra Marcet. Eh, entonces el fútbol se vuelve un espacio, un mercado muy endeble y muy permeable al, al lavado de dinero, y también porque no existían control consistente, que ahora se estuvo discutiendo justamente en el Congreso en las últimas semanas y meses, la integración de clubes de fútbol y tabacaleras a los mecanismos de control de lavado de dinero. Pero eso eran zonas liberadas. Entonces, el narco encontraba zonas liberadas para poder reinsertar al sistema financiero como una transacción blanqueada, el dinero sucio de la narco, Ujú. ¿no? Que lleva sangre en sus manos. Y lo mismo pasaba con las iglesias, y ahí es un tema muy sensible en Sí. un país ultra religioso, ¿no? Es un, Donde es un ya, tema, porque aparte que sí, en Uruguay es un tema sensible, que somos el país más secularizado de América Latina, en Paraguay, que realmente es una sociedad muy religiosa, me imagino que criticar a las iglesias o vincular a alguna iglesia puntualmente genera mucho ruido. claro, sí, genera mucho ruido en el sentido de que eh, la gente hoy se sigue yendo a la iglesia, digamos, a las iglesias estas que fueron allanadas, donde su pastor fue detenido, y siguen haciendo los cultos incluso por fuera de la iglesia, ¿no? Ujú. Pero al fin y al cabo, muchas de estas iglesias permean en territorios muy abandonados por el Estado paraguayo, con falta de acceso a salud, con falta de Claro, acceso a puestos de trabajo, a educación, o sea, lugares donde la desesperanza es muy permeable, ¿verdad? Porque es una realidad, sí. y, y las iglesias encuentran, por un lado, son actores de intermediación de intereses de la gente, ¿no? Porque son Ujú. lugares de encuentro y lugares de fe, pero que a su vez funciona como una contención para estos sectores, que lo que necesitan nada más personas de blanquear y legitimar esas estructuras, es regalado. Y hay como un auge de iglesias con los nombres de esta estructura, particularmente de extracción evangélica, por todo Paraguay, que sin duda alguna, por lo que yo estoy viendo, de los nombres que van a haber más iglesias involucradas. O sea, Sí. es una estructura que se está reproduciendo. Y voy a hacer dos comentarios cortitos ya medio para ir terminando de Uruguay y este tema. Uno es que la Secretaría Antilavados en Uruguay empezó a controlar las iglesias y también un poco más otras instituciones de la sociedad civil hace muy poco, hace 2 o 3 años empezó a pedir reportes, o sea que es un tema que en Uruguay recién se está empezando a visibilizar. Y después otra cosa que yo, soy trabajador social y por estar en los barrios periféricos de Montevideo y de otros lugares, es muy evidente que los barrios más abandonados por el Estado, las dos institucionalidades o poderes que se disputan los jóvenes son el narcotráfico y las iglesias. O sea, o dicho de otra forma, muchos jóvenes no encuentran otra salida a su vida y otro sentido de pertenencia o que hacerse miembro de una narcobanda o hacerse miembro de una iglesia de tipo pentecostal o a lo sumo hacerse un soldado, o sea, integrarse al ejército. O sea, estas son las institucionalidades que están en el horizonte de esperanza y de horizonte de vínculos en muchos barrios de la periferia y de muchos lugares del interior del país, donde no hay otras opciones de vida, ¿no? Porque al fin de cuentas, llevándolo a la gente, el tema que después el narcotraficante te puede estar financiando, como en Uruguay se llegó en algún momento a señalar que podía estar pasando una olla popular, y entonces ahí viene la gran pregunta, ¿no? De cuánto el narcotráfico puede amenazar la convivencia, cuánto puede amenazar la democracia, la convivencia también entre distintos actores de la sociedad civil. Sin duda que es un tema a prestar mucha atención y bueno, tratar de prevenir antes de llegar a niveles que sean irreversibles, ¿no? Sí, esa es la principal, yo diría, amenaza, y bien la estás graficando de cómo se dan los territorios. Eh,
y es sensible porque lo primero que se hace es criminalizar a la gente más humilde, la gente más trabajadora, la gente con menos recursos o más desprotegida. En verdad, no son más que víctimas de una propia estructura que se instala en los territorios y utiliza muchas manifestaciones, ¿no? Hay una realidad. Estos territorios donde se expanden estas iglesias, yo insisto, ¿verdad? Yo no, mi discusión no va por el credo, va por la cuestión de cómo se generan estructuras permeables, no controladas, Sí, con dobles o triples intenciones y que funcionan en muchos casos como puntos de distribución, puntos de lavado, puntos de influencia política. Y ahí es muy clara la visibilidad que están teniendo estas iglesias para ese manejo, ¿no? Con políticos que van a los cultos, que sí, participan en las actividades, que reciben como un reconocimiento detrás de eso, y viceversa. Los pastores de iglesia, como el caso del pastor Infram, uno de los vinculados y principal socio de Marcet en Paraguay, consiguiendo una pensión graciable en el Congreso para su papá en el 2018, ¿no? O sea, o estableciendo una asociación con Juan Carlos Osorio, un diputado paraguayo que cae con este operativo Ultranza y que cae con el destape de esta infraestructura, con filtraciones de audios entre justamente este pastor y el diputado para crear viajes a Colombia y donde utilizaban la maquinaria de la iglesia como una excusa, hacían cultos de centro de avivamiento, como se sí. llamaba, para poder encontrarse con narcotraficantes colombianos. No, una Así es. de película, ¿no? Entonces, Es de película. Bueno, Fernanda, yo de mi parte saludar a Leo y agradecerle enormemente por esta hermosa conversación porque es importante saber de estas cosas e informarse, no por los contenidos de los temas tratados, pero bueno. No, claro que no. Está buenísimo de primera mano tener esta información y bueno, y saber que andamos por el mismo camino tratando de traer luz a muchas cosas que a veces se cobran al grito, como decimos acá en Uruguay, y no están debidamente investigadas. Sale algo a la luz y todo el mundo habla de eso en ese momento, pero hay que poner énfasis en que hay información y que hay estudios de tiempo atrás en todo esto. Yo les quiero preguntar a nuestros oyentes si alguno quiere hacer alguna pregunta, es ahora, y si no, vamos cerrando este espacio, que es la columna de los dioses están locos, que hoy en la mañana nos quedó pendiente. Si alguno quiere hablar, levanta la mano ahora, y si no, será hasta mañana. Sí, porque mañana de mañana está de vuelta a Ciudades Invisibles y estamos. La verdad que también agradecerle a Leo, mientras veo si alguien quiere comentar algo, de invitarnos a hacer este espacio por esta plataforma nueva para poderla seguir explorando y aprovechar todas estas posibilidades que nos da la comunicación de estar mucho más conectados con los hermanos latinoamericanos. Siempre los dioses están locos buscan esta conexión con Latinoamérica y bueno, para seguir conversando de estos temas. Leo, bueno, de mi parte agradecerte y no, despedirme. por favor, Nico, también a Fer, a todo el equipo de Ciudades. Y estamos a disposición acá. Vamos a ver, estoy viendo que hay en esta misma noche, en este momento, nuevas novedades con Marcet. Parece que salió a hablar. Así que vamos a estar atentos a las novedades que haya. Bueno, Quedamos así. muchísimas gracias, Leo, por estar, Nicolás, por generar también esta columna extra de Los Dioses Están Locos, y mañana los esperamos en la radio cooperativa.uy, en la 40, en el 13:30 del dial de AM, a las 9 de la mañana, para empezar con Ciudades Invisibles. Gracias a todos los que estuvieron por ahí. Hasta pronto. Chau, chau. Estás escuchando Ciudades Invisibles.